Hola, ¿qué tal? Te saluda aquí Raúl Luna. Felicidades por suscribirte en cómo aprender a invertir en los bienes raíces. Quiero comenzar contándote mi propia historia, especialmente si no me conoces, para que comencemos a conocernos un poquito mejor. Y a través de la historia puedes darte cuenta que no importa si tienes experiencia o no, si de alguna manera fuiste a la escuela o no, o si eres bueno en la matemática o no eres bueno, si eres alto o chaparrito, no interesa, no tiene nada que ver el que hayas nacido en luna llena o en media luna. Tiene bastante que ver si eres de las personas que tiene una hambre insaciable de triunfar en la vida. Yo tuve la fortuna de haber nacido en Estados Unidos, y de que mis padres vieron obviamente esa oportunidad en el caso mío. Sin embargo, tengo la tremenda, exclusiva fortuna de haber crecido en México. Yo crecí en un pueblito muy pequeño llamado San José María Morelos, Chalchihuite, Zacatecas. Y allí fue donde prácticamente mis primeros 8 años y medio fueron formados. Mis padres deciden, es más, el inglés es mi segundo idioma. Con eso te menciono que tengo la raíz mexicana más arraigada que qué cosa, porque tuve los fundamentos de México. Y es allí cuando pues mis padres toman la decisión a los 8 años, tenía yo creo como 8 años y medio, deciden venirse para los Estados Unidos. Lo más curioso de todo es que crucé como cualquier inmigrante cruza, pero teniendo papeles, ¿no? O sea, imagínate eso, ten eso más que nada en la imagen, ¿no? Y literalmente, pues estaba pequeño, a lo mejor no se discernía bastante. Sí recuerdo que había bastante peligro. Recuerdo que pues de alguna manera la familia se atrevió a hacer lo que probablemente no es tan común para poder venir a tener mejores resultados. Llegamos a este país, a Estados Unidos, y recuerdo que el primer trabajo que comencé yo a esa edad pues era reciclando botellas. Estaba bien pequeño, me daban $1 al día. Y más que nada lo hacía porque quería estar a un lado de mis papás, quería estar a un lado de mi padre en este caso, que nunca tuve la oportunidad de ver hasta ya una edad mucho más grande. Y pues de allí obviamente no fui a la escuela, pero después de la escuela me la pasaba trabajando. Y recuerdo que de reciclar botellas me fui a pasar volantes a las casas, ya ganaba un poquito más, y luego me fui después de lavaplatos, ganando un poquito más. Luego de lavaplatos a ensaladero, y luego de ensaladero me fui a entregar pizzas a domicilio, y luego de allí abrí mi propio restaurante, ¿no? Tendría los 18 años, acababa de cumplir 18 años. Ahora, en los bienes raíces llevo ya un poco más de 18 años como inversionista. Sin embargo, en ese mismo inter, yo recuerdo tener la edad de 16 años de edad. Tenía un ahorradito. Recuerdo que hice el intento de querer comprar mis primeros 4 unidades, 4 apartamentos. Y la idea en ese tiempo era de que quería comprar esos 4 apartamentos porque quería de alguna manera pues tener algún tipo de ingreso que estuviera entrando muy en adición del que yo estuviese trabajando por él. Eventualmente la ideología era vivir en uno y de repente que los otros 3 ayudaran con parte del pago. En aquel entonces mi pensamiento limitado era de que en 30 años, acá en Estados Unidos, estoy seguro que en cada país es muy similar, en 30 años voy a ser dueño de mi propiedad, ¿no? Ahora, dentro de mí, cuando iba a trabajar, ya sea a reciclar botellas, a pasar volantes o a estar de lavaplatos, etcétera, yo recuerdo que siempre estaba dentro de mí algún día realizar mi familia, tener mi casa, y yo me lo imaginaba en mi cabeza y decía, me lo ponía obviamente como una meta: a los 18 años yo voy a lograr esto. Y yo recuerdo, estaba chico, ¿no? Y a los 16 años pues no tenía la edad. Recuerdo que voy con mi papá en ese tiempo pues tampoco podía, estaba con ayuda de gobierno, y cuando estás con ayuda de gobierno pues no tienes muchas facilidades. Y recuerdo que hasta me molesté con él, le dije: papá, ¿a poco a eso venimos a Estados Unidos? Venimos a hacer pediches, ¿no?
Sin embargo, pues siendo que mi padre siempre daba el corazón, ¿no? Y recuerdo que ni cuenta de banco tenía, eso no teníamos nada en ese aspecto. Tenía lo más que pude ahorrar fueron literalmente creo que 30 y tantos mil dólares con cada centavo que pude ahorrar. Y pues me dijo mi papá, dile a tu tío, a mi tío, voy con mi tío, el hermano de él, le digo a mi tío que si me echa la mano, pone su nombre, yo pongo el dinero, compramos este edificio. Ya tenía el edificio, de hecho, identificado. Y de allí, pues, mi tío dice, pregúntale a tu tía, o sea, a su esposa. Voy con la tía obviamente responde que no. Dentro de mí me sentí como, pues, impotencia, ¿no? Porque pues no tienes la edad, tienes el deseo, pero no, hay ciertas cosas que te están limitando. En mi caso era el no tener la edad. Y recuerdo que dentro de mí me nació todavía más hambre. Hambre de decir algún día voy a poder crecer y crear algo tan grande que van a venir personas, incluyendo mi familia, a pedirme por consejos. Y lo que voy a hacer es que voy a ayudarles, voy a echarles la mano a los que no me echaron la mano en su tiempo, por la razón que fuera. Y pues dentro de mí era que algún día, ¿no? Algún día vamos a hacer eso y se va a realizar. Recuerdo que el dinero pues no lo usé en las 4 unidades, terminé poniendo un restaurante que después vendí, luego lo vendí dentro del mismo año. Me sentí esclavizado, me sentí que la industria de la comida no era lo mío, lo estaba haciendo porque allí crecí con mis padres. Y recuerdo que al vender el restaurante, la persona que me ayudó, el corredor de bienes raíces que me ayudó a venderla, siempre lo miraba sonriendo, siempre lo miraba contento. Y recuerdo que le pregunto, le digo, Mr. Raimundo, le digo, ¿cómo le está yendo en los bienes raíces? Me dice, muy bien. Le digo, ¿qué significa muy bien? Me dice, no, pues me va muy bien, dice, para tener un buen estilo de vida y estar siempre contento, ¿no? Y siempre sonriendo, siempre bromeando. Recuerdo que le pregunto, ¿y qué tal? ¿Como cuánto ganó el año pasado? Me dice, me fue muy bien, me fue muy bien. Le dije, ¿pero cuánto es muy bien? Y me dijo la cantidad, me dijo, no, pues dice, le pegué arriba del $1,000,000. Y en ese momento, dentro de mí dije, ¿sabes qué? Yo estoy encerrado en un restaurante, obviamente no estaba teniendo los resultados que yo quería, no estaba haciendo lo que a mí me gustaba, me sentía en total esclavitud porque trabajaba 7 días, 7 noches. Y recuerdo que en ese momento le digo, si tú me enseñas cómo hacer bienes raíces, vende el restaurante a lo que sea que nos den, a lo que sea, no importa, que me den lo que pagué o menos, no me importa. Me encanta. En ese momento lo que yo deseaba era el aprender cómo invertir en bienes raíces, el negocio de bienes raíces y a la misma vez el buscar por algo más. Recuerdo que hago mi primera compra, que fueron 3 casas en un lote muy pequeñas, y agarro los garajes, agarro el garage, acá se le llama el garage, pero los garajes, las cocheras, agarro 2 cocheras, las convierto en otra casa, y allí es donde me llevo a mi familia a vivir. Y quién iba a pensar que de ese triplex que convierto en 4 unidades, ¿okay? Obviamente el sueño se me vino a hacer realidad cumpliendo mis 19 años de edad. O sea, estaba dejando los 18, entrando a mis 19. Y lo más interesante, la lección más grande que me llevo allí, es que jamás en los días de mi vida volví a pagar renta, y jamás en los días de mi vida volví a pagar un renta o en su efecto un pago de casa que yo lo estuviera pagando con mi propio pulmón. Ahora, el consejo más grande que puedo darte es crucial. Es más, este consejo es consejo de libertad, es consejo y es el consejo que te comparto, pero que a la misma vez, créemelo, para mí me funcionó. El hecho de que para mí me funcionó, no te estoy dando garantía de que para ti te va a funcionar. Te estoy compartiendo mi historia porque dentro de esa historia hay bastantes elementos y principios que puedes aprender.
Muchas veces me han preguntado, Raúl, ¿y cómo le has hecho para salir adelante? Y te puedo decir que en paralelo ha sido bienes raíces y redes de mercadeo, aunque bienes raíces y redes de mercadeo van de la mano, son dos cosas iguales en cierto punto, porque todo requiere de gente, de personas. Sin embargo, al yo haber hecho esa primera compra, inconscientemente, obviamente compré 3 unidades, y las compré porque inconscientemente el vendedor de esas 3 unidades estuvo dispuesto a hacer lo que se llama subject to. Subject to es un término en inglés que significa comprar la propiedad sujeto a que el dueño deje la deuda que él tiene con el banco para que yo la siga pagando. Entonces, en este caso, el dueño de esa propiedad estaba dispuesto a dejar la deuda que él tenía con el banco y que yo la siguiera pagando, y el dueño me financió una segunda hipoteca. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo tenía 19 años de edad, no tenía crédito, no tenía experiencia, tenía todos mis ahorros que prácticamente puse con la venta del restaurante. Compro estas 3 casitas, que convierto las cocheras en otra casa, y nunca más volví a hacer pagos de renta o pagos de casa. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú compras una casa, tu casa, generalmente quien está haciendo el pago eres tú, y mayoría del tiempo es toda la vida. Y es un poco hasta más difícil de calificar para el banco. En mi caso no tenía crédito, no tenía nada. El vendedor decide financiarme y dejar la deuda que él ya tenía y yo seguir pagando. Lo interesante es que se realiza de esa manera, y cuando las personas me dicen cómo saliste adelante, le digo, mira, seamos bien francos, ¿cuáles son los gastos más grandes del ser humano? ¿Cuáles son los gastos más grandes? Uno de los gastos es el pagar renta o el pagar una hipoteca. El segundo gasto más grande es por ejemplo, los impuestos, ¿ok? De allí no nos escapamos, los impuestos. Y el tercer gasto más grande viene siendo, por ejemplo, comida, ropa, etcétera, ¿ok? Lo interesante es de que imagínate si puedes eliminar uno de los gastos más drásticos en tu vida. En el caso mío, lo eliminé porque al comprar estas 3 unidades, que pagué el precio de 3, pero convertí las 3 en 4, entonces la cuarta no costó más que lo que costó en construirla. Sin embargo, lo interesante es de que con esas 3 se pagaba el pago, se pagaban los impuestos, se pagaban las utilidades, o sea, los utilities, o por ejemplo, la agua, la basura, etc. Y a mí me tocaba vivir de gratis, prácticamente. ¿Qué hice? Yo seguía asumiendo que yo seguía pagando renta, solo que me la pagaba a mí mismo. Agarraba ese dinero y ahora lo ahorraba. Imagínate, cuando las personas me dicen, ¿cómo lo hiciste? Digo, mira, el consejo que yo le doy a mis hijos, ¿ok? Es: tu primera propiedad debe de ser 4 unidades. Ahora, en Estados Unidos hay ciertas regulaciones que de 4 unidades hacia abajo lo consideran como si fuera una vivienda, como si fuera tu residencia, la puedes contar como si fuera tu residencia. Y lo interesante es que, por ende, calificas más fácil para comprar 4 unidades que incluso una casa. ¿Por qué? Porque el ingreso de las otras 3, ¿ok? El ingreso de las otras 3 te cuenta como el ingreso para ti, para ayudarte a pagar el pago, la hipoteca total, ¿no? Lo impresionante de esto es de que ese es el consejo que yo le doy a mis hijos. Y siempre les he dicho, no compres casa, que tu primera propiedad no sea casa, que tu primera propiedad realmente sea 4 unidades. Y la razón es porque eliminas uno de los gastos más grandes, y si lo eliminas, imagínate el poder. Y luego ya después viene el cómo poder manejar obviamente tus bienes de una manera en específico, para poder bajar los impuestos, etcétera. Y vienen muchas otras cosas más. Pero quise hacer este video un poquito para que me conocieras a nivel más personal.
Ten en mente que voy a estar desarrollando un masterclass donde solamente ciertas personas van a calificar. Vamos a estar detallando ese masterclass en total detallamiento de cómo invertir en bienes raíces, lograr un estilo de vida extraordinario. Quise darte obviamente un poquito de una probadita de cómo personalmente pude tener mi libertad. La libertad, créanmelo, es más fácil de lo que a veces creamos, de lo que creemos o creamos imágenes. Solo que hoy en día, en retrospecto, veo con mayor, creo que fue Steve Jobs que dice que ves más claro hacia atrás una vez que has vivido, ¿no? O sea que puedes, punto A, punto B hace más sentido una vez que ya pasaste por allí. Y pues obvio, total, quise compartir este espacio contigo. Espero de corazón que hayas aprendido algo. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. Si eres de las personas que califica para el masterclass de cómo invertir en bienes raíces y crear un estilo de vida en excelencia, entonces vamos a estarnos viendo en una serie de videos mucho más profundo. Totalmente, te saluda tu amigo Raúl Luna desde los Estados Unidos, desde el norte de California, y pues bueno, estaremos viéndonos en un próximo video.